Aparentemente tenemos un formulario que funciona, sin embargo, si no llenamos el título, por ejemplo, vemos un error indicando que hubo una violación de restricción de integridad en la base de datos, que la columna title no puede ser null. Cuando estemos en producción no se verá este error tan detallado por motivos de seguridad, y el usuario solo verá una página de error 500, error de servidor, pero no se le mostrará ninguna información de por qué ha ocurrido dicho error. Entonces, para evitar que la información inválida llegue al servidor y para mostrar mejores mensajes de error, debemos validar el formulario. Del lado del cliente podemos fácilmente agregar validación con JavaScript, directamente en los campos de entrada agregando el atributo required. De esta forma, si enviamos el nombre vacío, no me deja enviar el formulario. Sin embargo, nada impide que un usuario malintencionado quite este atributo required y al enviar va a volver a aparecer el error. Por eso siempre es recomendable hacer la validación del lado del servidor, como lo haremos en un momento, y luego de tener toda la validación del lado del servidor en su lugar, si queremos podemos agregar esta capa adicional de validación del lado del cliente. ¿Ok? Entonces vamos a quitar esto y vamos a ir al post controller y enfocarnos en el método store. Bien, para validar datos en Laravel podemos hacer uso del request que inyectamos por aquí y llamar al método validate, que recibe un array con las reglas de validación. En este caso queremos que el campo title, recuerda que este es el valor del atributo name del campo input del formulario, y el valor de esta llave va a ser un array con las reglas de validación que queremos aplicar. De momento queremos que el título sea obligatorio. Para ello utilizamos la regla required. Si intentamos enviar el formulario vacío nuevamente, pareciera que no ocurre nada, sin embargo, la regla de validación está fallando del lado del servidor y automáticamente nos está redireccionando al formulario incluyendo los errores ocurridos, solo que no estamos mostrando dichos errores. Para mostrarlos, en Laravel tenemos una variable especial llamada errors que está disponible de forma automática en todas las vistas. Nosotros no debemos pasarla por el controlador ni nada de eso, simplemente está disponible. Si hacemos un dump de esta variable y actualizamos acá, vemos que es una instancia de viewErrorBag o bolsa de errores de la vista, y es que podemos tener múltiples formularios en una misma vista y con las bolsas de errores podemos diferenciarlos. Pero en este caso vamos a utilizar la bolsa que crea por defecto y como no hay ningún error no tenemos ninguna bolsa de errores. Pero si enviamos el formulario vacío nuevamente, ahora sí tenemos la bolsa default, que es la bolsa por defecto, y dentro tenemos los errores. Aquí dentro de messages tenemos el array de los errores. Y vemos que para el campo title tenemos este error. Está en inglés, pero no te preocupes que en la siguiente lección veremos cómo traducirlos fácilmente. De momento, este es uno de los errores que queremos imprimir en pantalla para que el usuario lo pueda leer. Pero en lugar de navegar por toda la estructura de objetos para obtener los mensajes, podemos llamar al método all, que nos va a devolver únicamente los mensajes de error. Si actualizamos, tenemos un array vacío, pero si enviamos, ahí vemos el mensaje. Y si agregamos la regla required al body también, de esa forma, si enviamos ambos campos vacíos, veremos ambos errores. ¿Ok? Esto es útil cuando queremos mostrar todos los mensajes de error agrupados al principio del formulario. Aquí podríamos hacer un for each de cada error e imprimirlo en la estructura HTML que queramos. Y al fallar la validación, este sería el resultado. Es una opción, sin embargo, prefiero mostrar los errores de validación justo debajo de cada campo para que se entienda mejor. Para ello podemos agregar un salto de línea aquí y utilizar la directiva de Blade error, que recibe como parámetro el nombre del campo que queremos revisar si contiene o no errores. En este caso queremos revisar el campo title. Cerramos la directiva con endError y aquí dentro podemos agregar la estructura que queramos. Todo lo que agreguemos aquí se va a imprimir únicamente si existe un error en el campo title, y entonces aquí podemos imprimir el mensaje de error utilizando esta variable especial llamada message, que está disponible únicamente dentro de estas directivas. Ok, vamos a probarlo. Enviamos y ahí tenemos el error debajo del campo. Si actualizamos, vemos este espacio adicional. Si lo queremos evitar, podemos simplemente moverlo dentro de las directivas de error para que solamente aparezca si existe el error. Y ahí lo tenemos. Entonces esta misma estructura que tenemos aquí la podemos reutilizar en el otro campo, pero en este caso verificamos si existe un error en el campo body. Y vemos que funciona. Ahora, ¿qué pasa si uno de los campos sí pasa la validación, pero el otro no? Vemos que desaparece lo que ya se había escrito.
Imagina un formulario con 6 o más campos en el que el usuario llena todo bien menos un campo. Actualmente se va a resetear todo el formulario solo por un error, y no queremos eso. Para evitarlo, en el campo de entrada debemos darle un valor por defecto, y aquí podemos imprimir la función old de Laravel y pasarle el nombre del campo, title en este caso. Esto lo que hará es imprimir el valor que tenía antes de que ocurra un error de validación, que es exactamente lo que queremos. Si probamos nuevamente, la validación falla por el campo body, pero el campo title mantiene su valor, ya que es un valor válido. Hacemos lo mismo con el text area, en este caso lo imprimimos dentro de las etiquetas, la función old para el body. Asegúrate de que no hayan espacios para que no se impriman espacios innecesarios. Y ahí lo tenemos. ¿Ok? Para ver todas las reglas de validación disponibles en Laravel te recomiendo echar un vistazo a la documentación, laravel.com/docs/validation, y dar clic en esta sección donde se muestran la lista de reglas de validación disponibles. Por ejemplo, la regla min, que podemos utilizar para requerir un mínimo de caracteres. Podemos agregarlo aquí al título, por ejemplo, decirle que debe tener mínimo 4 letras. Y vemos que funciona. Ok, ya tenemos la validación en su lugar. En la siguiente lección veremos cómo traducir estos mensajes de validación.